está 0.5, felicidades, pero también está 0.6, pero entre 0.5 y 0.6 está 0.51. Ah, pero es que también podrá estar 0.57, pero es que también está 0.5101. Y alguien va a decir, sí, pero también está 0.52003. Entonces, a medida de que vamos colocando puntos, pues que va resultando que va a haber otros y otros y otros y otros, y entonces ahí ya no hablamos solamente de una sola cantidad, sino que comienzan a aparecer muchísimas. Es como cuando uno está haciendo mediciones en el osciloscopio y dice, a ver, debes de tener un voltaje de 5 voltios. Y uno, bueno, pues ya está buscando con el circuito en donde andan los 5 voltios, pero resulta que a veces vemos 4.99, 4.99, 99, 97, 4.91, y es precisamente esta situación en la que dice que tenemos infinitud de puntos en un intervalo. Y esta infinitud de puntos en un intervalo, pues nos dice que si tú quisieras registrarlos, bueno, a ver, lo voy a colocar aquí. Si tenemos una variable discreta, dice, mira, aquí tienes tus intervalos, A, B, C y D. Y a lo mejor lo que vamos formando, como lo habíamos platicado en alguna ocasión, son escaloncitos, tal vez abiertos por derecha, cerrados por izquierda. Y en esos escaloncitos, pues sabemos que tarde o temprano puede haber una frecuencia de 3, puede haber una frecuencia de 5, puede haber una frecuencia de 8. Es decir, esto es la frecuencia y esta es la variable. Entonces, ahí no hay problema. Tarde o temprano se van formando los escaloncitos y me van a decir, éjele, que tienes allí una función de distribución acumulada. Exactamente. Estamos formando la función creciente. Esto es a lo que se refiere una discreta de función acumulada creciente. Decíamos que cuando tienes algo acumulado no puedes bajar, tienes que ir haciendo que vaya subiendo. ¿De qué manera? Pues de la que se te va presentando de acuerdo a la frecuencia. Entonces, ¿qué va a pasar con la variable aleatoria continua? Bueno, pues que tarde o temprano, voy a tomar la acumulada como referencia, vas a ir trabajando en el intervalo de A a B, pero hay tantísimos puntitos juntos que lo que te va a formar es una curva. Alguien me va a decir una campana de Gauss, ¿no? Es una curva, a veces tiene hacia arriba, a veces tiene una ligera bajadita, pero entonces, como son muchísimos puntos, ya no puedes ir de uno por uno. ¿Por qué? Porque los puntos n tienden al infinito, es decir, x en su registro se va a ir al infinito. Entonces, ¿qué hacemos cuando queremos determinar un principio y un final en un infinito? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, esto es más bien, la idea es más o menos con cálculo. Si estábamos trabajando, por ejemplo, voy a dibujarlo. Tienen ustedes la clásica parábola. Vamos a trabajar la parábola de Arquímedes y buscábamos el área bajo la curva. Pues era lo más sencillo empezar a colocar rectángulos y la suma de esos rectángulos me iban a llevar al área. Entonces aquí están los rectángulos y por cierto, bueno, pues qué tal que borramos la parábola. Hayamos hablado ya del concepto de área. Aquí está A, aquí está B. ¿Y qué hacemos para esos casos?
Pues decimos, mira, el área que tú estás buscando, bajo la curva, por cierto, es igual a la integral desde el primer punto hasta, bueno, el punto 1 de referencia hasta el punto 2 de referencia. Y tiene que estar regulada por una función. Aquí no tenemos de otra, debe de haber un modelo numérico o un modelo matemático que nos lleve a ese conjunto de puntos. Entonces, esta es la función que tenemos que integrar. Entonces, si nosotros integramos, pues al final, pues está muy sencillo, porque dice que obtienes la famosísima primitiva, que es F mayúscula, y esa famosísima primitiva debe de quedar evaluada en el punto inicial y en el punto final, y es en donde nosotros trabajamos con la evaluación en el punto superior y la evaluación en el punto inferior, y esto a fin de cuentas fue el área. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Bueno, entonces pues ya tenemos lo que nos hacía falta y cómo le hacemos. Habíamos platicado en cuanto a funciones de probabilidad. La función aquí sería de probabilidad acumulada. Bueno, función de distribución de probabilidad acumulada, F de A, pues era la sumatoria de todo lo que estuviéramos trabajando desde el primero hasta el último. ¿De quién? Pues de una determinada situación con elementos que te lleven a la probabilidad, pero en cada uno de esos puntos. Bueno, esto es para una variable discreta. Me van a decir, oye, pero es que, ¿qué crees? Que también teníamos la función de densidad de probabilidad. O simplemente tu función de probabilidad, si no le colocamos la palabra densidad, porque hay quienes no la usan, es función de probabilidad. Bueno, pues esta también nada más venía regulada precisamente porque definieras tu variable y fueras colocando la frecuencia, bueno, esta es frecuencia acumulada arriba, fueras colocada la frecuencia con respecto al valor de tu variable. Voy a tomar las escaleritas del binomial y aquí está, ibas punto por punto. Ahora, aquí, la función de probabilidad acumulada, f de a, nos lleva a trabajar escaloncitos. Y la función de distribución acumulada en una variable aleatoria continua nos lleva a trabajar el área bajo la curva. Aquí ustedes observan una f minúscula de la definición de la integral definida y tenemos la primitiva también de la integral definida. Entonces aquí nosotros vamos a trabajarlo de la siguiente manera. F de x va a ser la función de probabilidad. Es el modelo con el que vamos a determinar el suceso o lo que va a regir, bueno, a la variable aleatoria. Y cuando nos hablen de la primitiva, es decir, cómo se fueron acumulando esos sucesos o qué forma van a tener la acumulación de esos sucesos, va a ser para nosotros la función de probabilidad acumulada. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque a veces uno dice la función de probabilidad, pero ¿cuál? ¿F chica o bueno, F minúscula o F mayúscula? Y entonces uno empieza a aclarar, no, pues es que es el modelo. Ah,
función de probabilidad, que luego le llaman función de densidad de probabilidad. Bueno, entonces le anotamos aquí. Función de densidad de probabilidad. Bueno, pues entonces ya la tenemos. Y la otra es la función de distribución acumulada. Ahora, como estamos hablando de probabilidad, ¿cuál es el valor máximo de la probabilidad? Nadie. 1. 1, perfectamente bien contestado, 1. Entonces, nosotros sabemos que para cualquier situación, la probabilidad de cualquier evento viene acotada entre que sea menor o igual que 1 y si lo que queremos conocer no sucede, ¿a cuánto equivale esa probabilidad? Muchas gracias, chicos del chat. Perfectamente. Muchísimas gracias, Belén. Entonces me dice que la probabilidad está determinada entre 0 y 1. Esto es por el lado de la definición de probabilidad. ¿Algún otro detalle que tengamos que recordar? Bueno, nos dice que la probabilidad debe de ser positiva, es decir, un número negativo no juega dentro de lo que estamos esperando como respuesta. Dice que la probabilidad de un evento es positivo, más no que sea positivo, que se vaya a números como 1.1, 5, 8. No, debe de ser positiva, pero quedar entre el intervalo. Entonces, sabemos que estos dos son los primeros axiomas de Kolmogorov. Bueno, sí, son los axiomas de Kolmogorov y los vamos a adaptar para la parte probabilística. Entonces, para una función de variable continua, dice que la vamos a trabajar de la siguiente situación. Bueno, dice que si tenemos funciones de, bueno, tenemos una variable aleatoria, estoy escribiendo aquí. Ahora sí, función de variable aleatoria continua. Algunos autores la toman de esta manera y está abreviada. Entonces, si vemos que dice VAC, bueno, pues es una función de variable aleatoria continua. Ahora, cuando hablamos nosotros de una función de variable aleatoria continua, debe de cumplir dos condiciones y también aquí mucho cuidado con la definición. La primera condición nos dice, mira, toda función que tú elijas, es más, aquí vamos a dibujar la curvita. Aquí el autor la tenía como un camello. Dice, tienes que empezar en un punto determinado y tienes que terminar en otro. Como lo que tú vas a buscar entre A y B es la probabilidad, aquí para nosotros el área. ¿Cuánto debe de valer el área? Una unidad cuadrada. Hazle como quieras, pero cuando tengas el área, esto debe de ser exactamente igual con 1. Bueno, vamos a ver de qué manera vamos a llegar al 1. Lo primero que nos dice el axioma de Kolmogorov es que tu probabilidad debe de ser positiva. Entonces, ¿cómo le hacemos en una aleatoria continua? Bueno, pues muy sencillo. Dice inciso A, la función de probabilidad que tú manejes es positiva. Esto es lo único que dice, tu función de probabilidad es positiva. Y luego dice que es para todos los X que pertenecen a los números reales. Y bueno, pues aquí más bien lo que vamos a estar trabajando de preferencia son reales positivos. ¿Para qué? Para que tu función también sea positiva. Entonces ya cumplimos con esta primera petición. Ya está aquí. La segunda, ¿cómo avisamos que la probabilidad se va a quedar entre 0 y 1 independientemente en qué parte de la curva estemos?
Bueno, lo que va a suceder es lo siguiente. Sabemos que la probabilidad, hazle como quieras, debe de ser igual con 1. O sea, toda el área, todo lo que está aquí, es igual con 1. Me van a decir, oye, pero yo estoy viendo en A una cierta altura en X y estoy viendo en B otra cierta altura en X. Entonces, ¿cómo le hago para que ese cachito sea 1? Bueno, es que esto es bien tramposo porque no solamente puedes tener esa curva. Resulta de que te pueden presentar, como lo vamos a ver en un ratito, cosas como estas. ¿En dónde empieza? En 0. ¿En dónde termina? Bueno, pues cuando tú evalúes a tu F, por ejemplo, aquí hubo un 8, pues entonces está evaluada en F de 8. Y todo esto sigue siendo 1. ¿Eso cómo lo vamos a decir? Puede suceder, como lo vamos a ver en un momento más, que tu función haga esto. Vas a decir, oye, pero es que esto ya no es área bajo la curva. Y te voy a decir, pues sí, pero pues así lo dijo el autor, que lo que tengas aquí con mucha imaginación, junto con lo que tengas acá con mucha imaginación, el cuadrito 1 más el cuadrito 2 es igual con 1. Bueno, el cuadrito más el triangulito es igual con 1. Y esas son áreas y alguien dijera, hazle como quieras. Eso tiene que ser igual con 1. Híjole, pues entonces tenemos que tomar información. Dice, mira, vamos a leerlo. Antes de tu extremo A, tu variable, bueno, tu extremo inferior, la probabilidad vale 0. O sea, no hay nada. Después de que hayas pasado por 1, o el área la concluyes como 1, o hay otros ejercicios que el área, aquí está esta, la concluyen como 0. O sea, aquí F de B es igual con 0, pero otra vez todo esto, área igual con 1. Entonces la pregunta, ¿cómo le hacemos? Bueno, para no andar adivinando, lo escriben de la siguiente manera. Te dicen que la probabilidad efectivamente es positiva, que el área bajo la curva debe de ser igual con 1, pero para poder trabajar la completud de la variable, la vamos a evaluar desde menos infinito hasta más infinito. Y sí, precisamente ya estamos en el área de la integral impropia, que de hecho hay autores que incluso acostumbran, en vez de colocar a la variable x para hacer la integral, hacen algunos arreglos para que esto sea de menos infinito a más infinito de una función llamada f de t diferencial de t, para que cuando tú obtengas a la primitiva, viene en función de t, pero tú tengas oportunidad de trabajar del menos infinito a un punto X, o puedas trabajar desde X al más infinito. Entonces, bueno, a veces hay autores que hacen este tipo de movimientos. Bueno, la gran mayoría, si lo seguimos, hacen esta forma de trabajo. Hoy voy a trabajar con referencia a Walpole, y Walpole precisamente presenta ejercicios de este tipo. Bueno, ¿dudas, comentarios? Bueno, entonces les vuelvo a recordar que no nos sorprende el peligro. Lo que andamos buscando, independientemente de la forma que tome, es el área bajo la curva, que debe de ser igual a 1. ¿Cómo? Cómo se presente. Y ese cómo se presente, pues es precisamente lo que vamos a averiguar. Entonces, nuestros dos primeros axiomas relacionados con los axiomas de Kolmogorov nos dicen la probabilidad de tu evento o de tu, bueno, más bien la probabilidad de tu experimento es positiva. Ya la cumpliste. Aquí está, mira. Y la probabilidad viene acotada entre 0 y 1. Bueno, ese 0 y 1 aquí es muy relativo porque nos dice que el área bajo la curva debe de ser 1.
Y ese 0 y 1, pues ahorita vamos a ver cómo se presenta. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, entonces me van a decir, oye, aquí se ve muy bonita la integral, pero no tiene forma de distribución de probabilidad. Bueno, vamos a darle forma de distribución de probabilidad. X son los valores de la variable aleatoria continua. Y sigue presentándose que para toda la X, esto es igual a un determinado punto donde tú quisieras trabajar. Bueno, entonces, mucho cuidado cuando tengamos un determinado punto. Si nosotros determinamos el primer punto, va a ser el extremo inferior. Si determinamos otro punto, será el extremo superior. Y sabemos que podemos tomar allí cualquier otro valor intermedio. Entonces, la variable aleatoria, por ejemplo, puede ser X, que va de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, tus X minúsculas, bueno, es tu variable aleatoria evaluada en 1. Aquí tienes tu primer X minúscula, tu variable aleatoria evaluada en 3. Aquí está nuestra otra X minúscula. Y alguien puede decir, oye, pero como es una complitud de puntos, a mí me interesa saber qué valor tiene X cuando es 1.24. Ah, y lo que te van a decir, pues mira, 1.24 está entre 1 y 2. Bueno, eso ahorita lo platicamos. Lo que me interesa es que vayamos tomando la forma del lenguaje. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Perfecto, continuamos. Entonces ya sabemos, igualito que cuando lo trabajamos con las otras distribuciones, tenemos el manejo de la variable y esta tiene un espectro, donde quieras que empiece y donde quieras que termine, de acuerdo a las condiciones. Entonces, para poder hablar de probabilidad y variable continua, nos dice, mira, la probabilidad de tu evento dice que tu variable X debe de ser mayor o igual que A, menor o igual que B. Ya dimos la información. ¿Y eso cómo se ve? Bueno, pues como es una continua, es la integral de A a B de lo que tenga la función de densidad o la manera en que se va a comportar la variable. Entonces, esto es la función de densidad. Ya la tienes, bueno, te falta su diferencial. Cuando tú integres, esto va a ser igual, bueno, cuando tú tengas esto, bueno, cuando tú integres, va a ser igual o mayor que 0. Bueno, ya sabemos también que la función debe de ser positiva. Esto es una de las cosas que nos tenemos que preocupar. Y ahora hay que tener también cuidado con lo que dice el autor. Generalmente nos dice que es una función de intervalo creciente. A lo que se refiere con intervalo creciente es a que B es más grande que A. Puede ser igual también, nada más que aquí estaríamos hablando de la integral de un punto, pero bueno, y la integral de un punto cuando vas a tomar el área, como tienes que tomar el superior menos el inferior es 0, pero bueno, aquí nos dice que es intervalo creciente y esta es la condición, que el punto A sea menor que el punto B. Eso es lo que nos dice allí. ¿Y qué otra cosa? Bueno, que la probabilidad de todo espacio muestral, que no se nos olvide, el espacio muestral en discretas era lo que podía encontrarse. Aquí está tu espacio muestral, que son todos los puntos n, perdón, todos los puntos del experimento. Ahora le llaman S. Dice que esta es la probabilidad desde que tu variable viene de toda la izquierda. A esto es a lo que le vamos a llamar menos infinito y que va a barrer con todos los valores de la derecha. A esto es a lo que le vamos a llamar más infinito. Entonces es lo que
tenemos aquí en el inciso B el menos infinito y el más infinito, y que a fin de cuentas esto se va a trabajar como una integral, donde el evaluado desde la izquierda a la derecha, eso es lo que significan estos dos símbolos, de la función de densidad cuando tú la integres, debe de ser igual con 1. Pues ya. Y para completar esta parte, nos dice, mira, ¿qué pasa si quieres evaluar la probabilidad en un solo punto? Nada más en uno. Híjole, bueno, pues aquí lo escribimos. Esta es la probabilidad de cuando X es mayor o igual que A, perdón, es mayor o igual que A, sí, efectivamente, y X es menor o igual que A. Caray. Pues dice, bueno, pues tú toma los extremos de una ¿no? Al trabajar en la función. Entonces, pues tú evalúas, tienes f de a inferior menos f de a superior y esto es igual con 0. Y era precisamente lo que comentábamos. Si queremos evaluar la probabilidad en un solo punto, esto te va a entregar un 0. De preferencia, pues da un intervalo, aunque sea chiquito, para que obtengas una respuesta numérica. Bueno, diferente de 0. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Bueno, ya saben, si se nos cierra pantalla, que va a ser dentro de 3 minutos, regresamos, por favor. Bueno, entonces, hasta aquí, dudas, comentarios. ¿No? Bueno, entonces, antes de continuar, nada más vamos a recordar. F minúscula es lo que le da forma a la curva. ¿Sale? Esto se le llama función de densidad. Es la regla que nos va a decir cómo trabaja la función. Entonces, esto es función de densidad. De probabilidad, por supuesto. Si nos interesa saber el comportamiento, así como cuando trabajábamos la función acumulada en el histograma o en el diagrama de barras o de espigas, pues entonces vamos a tener a F mayúscula, que es la función de probabilidad acumulada. Acumulada. A esta función de densidad también le llaman función de masa de probabilidad. Bueno, ya está, bueno, pues simplemente función de probabilidad acumulada. Ya lo tenemos. Vamos entonces a observar lo siguiente. Estas probabilidades a veces vienen con una sola función, a veces vienen con dos funciones. Voy a anotar aquí el ejemplo tal y como viene. Dice, dada una variable aleatoria continua, bueno, de variable continua X mayúscula, y una función F minúscula definida en todos los reales. Dice, determine una función de densidad de X. Y aquí la tenemos porque todavía no está determinada y me van a decir, ¿por qué no? Porque resulta que es 2K cuando tienes el intervalo de las X que pertenecen de 0 a 2. Y después tienes otra representación de X menos 2 si X pertenece al intervalo de 2 a 3. Y nos dice que va a ser 0 en cualquier otro punto.
Muy bien. Gráficamente, ¿qué significa 2K? Gráficamente, ¿qué significa? Está definida y esta es tu función de densidad, pero mientras no sepamos cuánto vale K, no tenemos la función de densidad, es una propuesta. Entonces nos dice que 0 va a ser en cualquier otro punto. ¿Cómo lo hacemos para determinar acá? Bueno, vamos a tener que trabajar un poco geométricamente. Cuando a mí me dicen que tengo una función K, hablando de funciones, pues si este es el eje de X, aquí está Y igual a F de X, y me dicen que Y es igual con K, esta es una función continua. Una función 2K, pues sigue siendo una función continua. Una función 3K, bueno, pues sigue siendo una función continua porque K no cambia. Entonces puede que tú le coloques cualquier valor a X, pero si K es 4, 2 por 4 es 8. Esto no importa en qué parte de X estés, esto seguirá siendo 8. Si K vale 1, pues toda tu función seguirá siendo 2. Entonces aquí tenemos una función continua. Y X menos 2 vista como función, ¿qué cosa es? ¿Nadie? A ver, vamos a recordar esa parte de cálculo que a veces, o bueno, de geometría analítica que a veces se nos olvida. Me dice, mira, f de x, la primera f de x es igual a 2k. Esto es una función constante o paralela al eje horizontal. Ahí está. Y entonces, si me dicen, oye, f de x igual a x menos 2, ¿alguien ya la identificó? Bueno, si nos vamos desde el punto de vista de los polinomios, este es exponente 1. Y sabemos que un polinomio de exponente 1, pues es una recta. ¿Alguien recuerda cómo se grafica una recta? Bueno, lo que me van a decir, pues nada más traza una línea y ya tienes tu recta. Alguien me va a decir, no, primero trabajamos la abscisa al origen y después la ordenada al origen. Ah, pues sí es cierto, voy a trabajar con esa tendencia. Yo sé que f de x es y igual a x menos 2. Me dicen, oye, ¿qué pasa cuando y igual con 0? Ah, pues esta va a ser la abscisa al origen. Dice, mira, si y es igual con 0, es x menos 2, pero yo puedo igualar a 0 por izquierda o por derecha. Ah, pues entonces aquí voy a sumar más 2 para formar un 0. Y me dice que x es igual con 2. Ah, pues ya tengo el punto A. ¿Qué coordenadas tiene el punto A? Pues me dice que si tengo un par cartesiano, x vale 2. ¿Y cuánto? 0. 0, correcto. Entonces el primer punto es 2,0. Y si ahora voy a trabajar con la ordenada al origen, dice que x es igual con 0. Entonces dice, cuando tengas a y, va a ser igual a 0 menos 2. ¿Qué valor tiene y? Menos 2. Menos 2. Y si quisiéramos que este fuera el punto B,
¿Qué coordenadas tiene? 0, menos 2. Efectivamente, 0, menos 2. Entonces tengo abscisa al origen y yo sé que cuando x es igual con 0 y hay un valor en y, a esto le llamamos ordenada al origen. Bueno, aquí está la ordenada al origen. Perfecto, entonces nosotros ya podemos hacer la gráfica de la recta. La voy a hacer primero por separado y después las armamos. Entonces, por separado, yo sé que tengo una función constante que ni siquiera le he dado forma. Solamente sé que se llama 2 veces k. Eje x, eje y. Ahí está 2 veces k. F de x, voy a escribirlo bien porque aquí está muy amontonado. Y dice que aquí es f de x igual a 2k. Y por separado, a mí me dijeron que cuando grafique a una recta, bueno, les comento, esta es la manera más elegante de graficar rectas, por abscisa y ordenada al origen. Cuando algún compañero exime va a pedir, bueno, en mis tiempos iba a pedir trabajo a la vocacional, a trabajar de profesor, la primera pregunta que nosotros como sinodales hacíamos era, ¿gráfica una recta? Y el estudiante, bueno, el estudiante no, si el ingeniero nos decía que sí, cómo no, y empezaba x igual con 1, x igual con 2, no, descartado. No conoce la técnica de abscisa y ordenada al origen. Y pues es como, no, amiguito, el día que gustes, estudia un poco más y ven a presentar tu examen. Bueno, hoy, bueno, pues ustedes, si tuvieran el gusto de visitar Boca 6, bueno, pues ya pueden presentar la abscisa y la ordenada al origen. ¿Cómo le hacemos? Pues simplemente seguimos los puntos. A es 2,0. Entonces, en el eje de las X cuentas 1 y cuentas 2. Aquí está. Y B, perdón, A es 2 en X y en Y es 0. Estás perfecto. Punto A. Punto B dice, en el eje de las X no hay movimiento, ni izquierdo ni derecho. Vas a bajar 2 unidades. Ah, qué bueno. Entonces aquí está el punto B. Y dice Euclides que entre dos puntos siempre hay otro. Perdón, que entre dos puntos se encuentra definida una única recta. Ahí está tu única recta. Y que esta recta es la función f de x igual a x menos 2, que es lo que andábamos buscando. Bueno, ya tengo a grandes rasgos las dos funciones involucradas para la función de densidad, pero ¿cómo las debo de dibujar de manera que tomen la forma que nos está pidiendo la función de densidad? Bueno, me está diciendo que 2K va entre 0 y 2 abierto. Bueno, pues entonces vamos a dibujarla entre 0 y 2. 0, 1 y 2. Para no perdernos, aquí vamos a 3, 4, 5 y lo que sea necesario. Entonces, bueno, me dice que hasta 3. Bueno, yo ya me fui hasta 5. Entonces, 2K, bueno, pues déjala como 2K. Por el momento no hemos colocado ningún número aquí. Ahora, me dice que es abierta. Cuando pasas por 0, no tocas a 0. Y me dice que cuando llegue a 2, tampoco toco a 2, es abierta. Y voy a dejar aquí la línea del barrido de los, bueno, de las variables X. Y ahora, ¿cómo le hago? ¿A dónde le doy forma a X menos 2? Bueno, pues vamos a evaluar. Dice, si tienes X menos 2 y empiezas en 2, y eso es nada más para saber en dónde estoy. Me dice, si estoy en X menos 2 y empiezo en 2, dice F de 2. Ah, pues esto es X menos 2, pero X vale 2, entonces es 2 menos 2. F evaluada en 2 es igual con 0. Entonces sé que aquí me dice que también es abierto, también lo conservo abierto. X menos 2, cuando X vale 2, Y vale 0, ya lo acabo de colocar.
Y si estoy evaluando en 3, ¿alguien me podrá decir a cuánto equivale esa evaluación? 1. 1. Entonces, cuando X vale 3, Y vale 1. Bueno, vamos a dejar por aquí el 1. Y esto todavía a reserva de no sé si está más arriba o está más abajo. Y yo sé que lo que está aquí tiene una pendiente. Entonces, eso es más o menos lo que estamos viendo como función de densidad. Ahora, que por definición me dijeron que el área bajo la curva, y alguien me va a decir, pero allí yo no veo ninguna curva. Bueno, lo que está abajo de esas funciones, que está aquí, debe de ser igual con 1. Bueno, pues vamos a darle entonces la forma que nos están solicitando. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Bueno, ustedes perdonen lo lenta de la explicación, pero si entendemos el primero, todos los demás llevan el mismo modelito. Entonces, nada más hay que trabajar con mucho cuidado la información. Bueno, voy a capturar, voy a copiar toda la diapositiva para que no pierda, bueno, no se pierda la información. Y ahorita, bueno, lo que ya habíamos escrito, lo voy a... Y una vez que entendemos la primera, todas las demás son sencillas. Y alguien va a decir, oye, ¿qué pasa si no entiendo la primera? No te preocupes, ahorita todos juntos le vamos a entender. También se vale que me digan, oye, no me expliques tan despacio, ponle velocidad. De veras, muchachos, yo con todo gusto le pongo velocidad. Pero bueno, si nos vamos pasito a pasito y ustedes están conformes, nos seguimos así. No se preocupen, una vez que uno entiende la función de densidad y cómo se llega a la acumulada, todo lo demás ya es sumamente sencillo. Entonces, bueno, aquí nada más lo primero era empezar. Me llevo lo que está aquí, esto ya lo calculé, ya no lo necesito, pero no quería perder la información, así es que bueno. Listo. Entonces, bueno, lo voy a escribir acá. Ay, qué dibujito más rebelde, no quiere venir. Bueno, vamos a dejarlo allí y voy a trabajar en los extremos. Bueno, ya está la función, pero me van a decir todavía no, porque no es definido acá, entonces tenemos que definirlo. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, y lo más importante, lo vamos a llevar a las dos condiciones de Kolmogorov. La primera nos dice, oye, tu función debe de ser positiva, f de x mayor o igual que 0, ya es positiva. Ahora, nos debe de cumplir la condición de que evaluado por la izquierda y evaluado por la derecha, esa función debe de ser igual con 1. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esta función sea igual con 1? Bueno, pues entonces empezamos. Dice, mira, tu primer punto, por donde empiezas, dice que x es igual con 0. Entonces dice que de menos infinito a 0, o sea, tu primer punto con el que vas a trabajar en x es 0, dice que de menos infinito a 0 no tienes nada. Esto es la derivada de 0 con respecto de x. ¿A dónde empiezas a trabajar? De 0 en adelante. Pues de 0 en adelante dice que es de 0, pero ¿a dónde quieres llegar? A 2. Entonces, entre 0 y 2, aquí está el 0 y el 2. ¿Qué le vas a colocar? Pues lo que te defina la función, que es 2k, y dice que va a ser con respecto de x. Bueno, pues ya tenemos la integral con respecto de x. ¿Qué le vamos a agregar? Nada.
más la integral de 2 a 3, que es el siguiente intervalo. Ahí, ¿cómo se llama la función? Pues dice que la función se llama x menos 2 y le colocas aquí x menos 2. Gracias a los chicos del chat. Muchas gracias, Belén. Entonces ya la tenemos, x menos 2, y también vas a hacer la derivada, perdón, la diferencia, bueno, vas a tener la integral y su respectiva diferencial. Bueno, ustedes perdonen, aquí el dibujito necio no se quiso mover, pero es la más quién. Pues nos dice, mira, cualquier otro punto, es decir, después de 3, ¿qué va a suceder? Que 0. Entonces, esto es la integral. Exactamente, eso es lo que queremos decir, que la integral de 3 hacia la derecha, o sea, alguien dice al más infinito, pero bueno, el más infinito para nosotros significa a la derecha, dice que ya vale 0 y que esto es la diferencial también, y que todo junto debe de ser la integral desde la izquierda hasta la derecha de tu función f de x con su respectiva diferencial, y que todo esto es igual con 1. ¡Ay! ¿Tanto para eso? Pues sí, pero bueno, ya lo definimos. ¿Qué hacemos con la primera y con la última integral? La integral de 0 diferencial de x, ¿cuánto vale? 0. La integral de 0 por diferencial de x, ¿cuánto vale? 0. Entonces, ¿qué nos queda por determinar? Bueno, lo que nos queda por determinar es el parcito de integrales. Aquí las tenemos. Es la integral de 0 a 2 de 2 veces k de la diferencial de x, más la integral de 2 a 3 de x menos 2 diferencial de x, y juntas deben de tener un valor de 1. Eso es lo fuerte. Muy bien, entonces, ingenieros, empezamos. A ver, vamos a hacer la integral de 2k, ¿cómo se verá? Bien, en lo que ustedes hacen sus integralitas, voy a ir colocando nuevamente la información en la diapositiva. Insisto, una vez que hacemos la primera, todas las demás llevan la misma secuencia. Y bueno, pues ahora sí podemos decir que ya no hay pierde. Y voy a hacer aquí el dibujito. Y bueno, pues vamos a integrar. Dice la integral de 0 a 2 de 2k, diferencial de x, más la integral de 2 a 3 de x menos 2, diferencial de x, y esto debe de ser igual con 1. Bueno, ¿quieren que trabajemos juntos? Para las integrales, porque ya llegamos a la integral. Váyanle practicando. Hoy, bueno, pues tenemos integrales de 2 funciones sumamente sencillas. Si alguien requiere, bueno, pues vaya recordando las integrales por partes, las integrales con exponenciales, y por supuesto vaya buscando la teoría de la convolución, porque tarde o temprano la vamos a usar. Bueno, aquí dice las constantes, las anteponemos al operador integral y nos queda la diferencial. Entonces, voy a empezar a trabajar, bueno, voy a trabajarlas juntas, más x menos 2, bueno, podemos trabajarla por separado o con un cambio de variable. Sabemos que u es igual a x menos 2, que la diferencial de u es igual a la diferencial de x,
que entonces estamos integrando una u con su respectiva diferencial. Y esto es igual a u cuadrada sobre 2. Y bueno, como es con extremos, está evaluada de a B. Bueno, entonces podemos trabajarla de esta manera o podemos trabajarla por separado. ¿Cómo la trabajamos por separado? Bueno, es lo que voy a trabajar en este momento. Me dice, mira, voy a trabajarla primero como la integral de 2 a 3 de x, diferencial de x, menos 2 por la integral de la diferencial de x de 2 a 3. Y sabemos que todo esto tiene que ser igual con 1. ¿Dudas, comentarios? No. Bien, la primera integral, bueno, ya sabemos que por definición es x, pero por si alguien no lo sabía, esto es x elevado a la 0. Y si tú vas a integrar a x elevado a la 0 diferencial de x, pues te dice por definición que esto es x con n más 1 sobre n más 1, bueno, con su respectiva constante c. Entonces, si n es igual con 0, lo que tú acabas de integrar es a x con 0 más 1 sobre 0 más 1 más c, y bueno, pues resulta que esto es x a la 1 sobre 1 más c, y finalmente la integral de la diferencial de x es x más una constante. Ahora, pues con esa información, nosotros sabemos que lo que tenemos aquí es 2 veces k por x evaluado de 0 a 2. Bueno, pues ya lo tenemos. ¿Más quién? Bueno, hayan elegido ustedes la manera de integrarlo. Lo voy a trabajar yo por separado y ahorita lo hacemos sino para que vean cómo trabaja con el cambio de variable, que es lo mismo para esta función. Dice x diferencial de x, pues no es otra cosa más que x al cuadrado sobre 2 evaluado de 2 a 3 y menos 2, otra vez aquí tenemos la diferencial de x, que es x evaluado de 2 a 3 y esto debe de ser igual con 1. Bueno, entonces dice aquí 2 veces k, x, ¿qué valores toma? 2 y 0, más, aquí tenemos un medio. ¿Y qué vas a evaluar? Bueno, pues lo primero es 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y después dice que aquí es menos 2, donde x toma el valor de 3 y después vamos a restar el valor de 2 y todo esto es igual con 1. ¿Dudas, comentarios? No, profesor. Perfecto. Se vale que me digan, ya sé integrar. Perfecto. Entonces ya nada más damos resultados. Y dice que esto es 4. 2 por 2 es 4k. Más, y dice aquí que tengo un medio. Aquí hay un 9 y aquí restamos 4. Y aquí hay un menos 2 que multiplica por 1. Entonces, pues esto dice que es 4 veces k más un medio. 9 y 4 son 5 medios, menos 2, y esto es igual con 1. Bueno, finalmente, 4 veces k es igual a, 4 veces k más 5 medios, menos 4 medios. O sea, ¿por qué? Porque 2 enteros son 4 medios. Dice que esto es igual con 1. Entonces, 4 veces k, y dice que si tienes 5 medios y le restas 4 medios, esto es 3 medios. A ver, no, perdón, ¿cuál 3 medios? 5 medios y 4 medios es un medio, más un medio. Sí, sí, recuérdenme que debo de restar con cuidado y esto es igual con 1. Entonces, ¿cuánto vale k? Bueno, voy a sumar más menos un medio en ambos lados, voy a sumar un 0.
y me dice 4 veces K, aquí hay un 0, y me dice que son 2 medios, que es el entero, menos 1 medio. 4 veces K es igual a 1 medio. ¡Bravo! ¿Cuánto vale K? Multiplico por 4, multiplico por 1/4, el recíproco de 4, y me dice que K es igual a 1 medio por 1/4. Ahora sí, ¿cuánto vale K? 1 Un octavo. octavo. Perfecto. Bueno, pues todo esto, ¿a qué nos lleva? Bueno, pues nos lleva a lo siguiente. Voy a traer la función otra vez, f de x, que es igual a 2k, en el entendido que k es igual a 1 octavo. Y este 1 octavo lo vamos a ver reflejado de las x que están antes de, bueno, perdón, después de 0, antes de 2. Y después nos dice que es x menos 2 para cualquier x que esté entre 2 y 3. Bueno, con esta información que ya sé cuánto vale K, ya tengo, ahora sí, esta ya es la función de distribución. La función de distribución que nos pidieron, perdón, la función de densidad, esta es función de densidad. Entonces, la función de densidad que a nosotros nos pidieron, se vale que me digan, oye, pero es que ya integraste, sí, pero integré para conocer el valor de la constante. Entonces dice que 2 octavos, ¿cuánto es 2 octavos? 1/4. Dice que tienes 1/4 para los valores que están entre 0 y 2. Y dice que tenemos x menos 2 para los valores que estén contenidos entre 2 y 3. Esta es la función de densidad. Y si me piden una gráfica de la función de densidad, pues no hay ningún problema. Nosotros ya la podemos establecer. Entonces, aunque tuvimos que integrar, por eso decía que hay que tener mucho cuidado, no integramos para encontrar la primitiva de la función, integramos para encontrar la constante que venía en la función de densidad. Eso fue lo fuerte, la forma de integrar. Entonces aquí ya está. Y vamos a dividir en octavos. Entonces tenemos 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, hasta llegar a 8 octavos. Bueno, sabemos que 8 octavos es 1, ¿cierto? Bueno, entonces 8 octavos es igual con 1. Aquí nos dice, mira, tienes 1/4. Pues que son 2 octavos. ¿Cuándo? Desde 0 hasta 2. 1, 2. Entonces todo esto son 2 octavos, que es 1/4. Y dice que cuando estés en 3, tienes la presencia de la recta y que todo esto tiene un área igual con 1. Pues así estuvo, muchachos. Esto ya es la función de densidad. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Bueno, entonces vámonos por otro. Ya, bueno, nos quedan 7 minutos, pero si entendimos el primero, el segundo y todos los que le sigan van a quedar mucho mejor. Bien, entonces voy a platicarles el siguiente. Nada más déjenme tomar la referencia para que esto funcione. Ya tenía aquí la lista de ejercicios preparados. Y minutito, minutito. Menos si no tomo otra vez el enunciado, permítanme. Me queda tanta la emoción ayer de que ya tenía la clase. Hojita. Todo esto que estamos haciendo para una variable, mientras les comento,
se va a transformar tarde o temprano para dos variables. Entonces, en esto sí hay que tener mucho cuidado. Lo que hoy estamos haciendo para una variable, lo vamos a transformar para dos variables. Muy bien. Bueno, el duendecito de la información hizo de las suyas. Voy a tomar entonces otro ejemplo. Hasta aquí, duda, comentario, ¿no? Bueno, ya tenemos entonces esa. Bueno, vamos a tomar entonces esta que está aquí. Dice, y la función de probabilidad, es más, se la llevan ustedes de tarea, ¿sale? Ya para que no esté yo aquí con que mira, te lo dije, no le quedó. A ver, inténtalo tú y con esto empezamos la clase de mañana. Entonces, a ver, la tarea. Esta tarea. No la suban a internet, pero sí inténtenla, por favor. Esto nos da pie, bueno, para que ustedes vayan trabajando y le dan forma. Nada más un último comentario aquí para los que me preguntan, oye, ¿qué pasó con el menos infinito? Era lo que les iba también a comentar. Bueno, ¿qué pasó con el menos infinito o con el más infinito? ¿A dónde los veo? ¿O cómo hago una representación visual? Porque a lo mejor y no me lo preguntan, pero a mí me interesaría saber qué pasó con el menos infinito y con el más infinito. Nos decía aquí que 0 en cualquier otro punto. Bueno, entonces como me dice que de izquierda hasta llegar al primer valor, esto es 0. Pues mira, aquí se ve que esto es 0. Y después me dice, que es abierto, perdón, aquí era abierto. Aquí va abierto, que no se nos olvide, aquí era abierto. Y me dice que entonces después de cualquier otro valor es 0. Bueno, pues aquí estamos viendo ese 0. Ahí se quedó. Ahí está. ¿Sí se ve? Entonces ya cumplimos con la integral que nos pedían. Muy bien, tarea. A ver, para todos, tarea. Con este empezamos, tarea. Dice, si la función de densidad es... f de x. Y viene escrita de la siguiente manera. K por x. Si está entre 0 y 1. 2 menos k por x. Si la función está entre 1 y 2. Y es más, aquí hasta me dicen que es intervalo cerrado, entre 1 y 2. Y 0 en cualquier otro lado. Muy bien. Inciso A. Hallar el valor de k. Ahí empezamos. ¿Qué hace que la función? Bueno, que sea una función de densidad. Que la hace una función de densidad. B. Me pide que obtenga f de x, no, esa no. O sea, vamos a dejarlo aquí. Aquí, bueno, el inciso B tiene inciso B, ese lo trabajamos juntos, pero vamos a dejarlo así. Inciso A, vamos a buscar a la K. Inciso B, representa en esquema, o sea, es un esquemita como el que hicimos con las funciones. Representa en forma de esquema, porque ni siquiera nos atrevemos a decir por el momento que es una función de distribución. Entonces, ¿cuál es el esquema? Lo que tengas en X y lo que tengas en Y. Bueno, entonces mañana le seguimos. Para los que me pregunten de dónde voy a tomar la información, voy a trabajar el capítulo 3 de Warpol.
Walpole, perdón, capítulo 3 de Walpole. Si me dicen, oye, es que no lo subiste en la lista de libros, bueno, lo subo hoy en la lista para que lo vayan revisando. Bueno, pues muchísimas gracias, muchachos. Agradezco su paciencia. Si fueran tan amables de anotarse en el chat, por favor. Y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Hasta mañana, maestra. Buen día. Igualmente, hasta mañana. Gracias. Sale, hasta pronto.